Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, presentamos Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma. Con nosotros, el conductor de esta entrega, Pastor Juan Francisco Scroggins. Apreciados amigos, queridos oyentes de Radio Amanecer, la voz de la esperanza, muchísimas gracias por acompañarnos. Estamos con ustedes en nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Vamos a seguir compartiendo con ustedes estas interesantes orientaciones que encontramos en las Sagradas Escrituras en torno a lo que Dios espera de sus hijos. Traiga su Biblia, su guía de estudio, bajo la conducción, la dirección del Espíritu Santo. Estaremos compartiendo con ustedes el tema testificar a los instruidos, y pone un caso muy especial, Nicodemo. Ese es el tema que estaremos abordando en el día de hoy. Es para nosotros un grato honor y un placer saludar al pastor Ángel Dayan de la Cruz Machuca, quien está con nosotros en los comentarios a estas lecciones. Pastor, que nuestro Dios, el Dios del cielo, continúe derramando sus bendiciones en usted y los suyos. Gracias, pastor. Recibimos eso y ciertamente confirmamos de que Dios nos ha estado bendiciendo de una manera muy especial, de manera muy específica en lo que concierne a el crecimiento en la vida cristiana, y más con este tipo de estudio. Estas lecciones del trimestre nos están dando un reenfoque y una confirmación más, el llamado a la predicación del Evangelio, de la manera como Dios quiere y su iglesia planifica y orienta para que se haga apegado al plan divino. Creo que sí. Usted, hermano, hermana, amigo y amiga que escuchan, también entiendo que de alguna manera Dios le añade, Dios le agrega crecimiento espiritual integral, y eso es lo que queremos, específicamente en relación con este tema de la misión. Gloria a Dios por ello. Queremos invitarle a que donde se encuentre haga un alto y de manera reverente podamos inclinar nuestras cabezas y orar. Amado Dios, Padre Celestial, en este momento hacemos un alto reverente para poder rogar que el Espíritu Santo continúe al control de nuestras vidas, pedir su iluminación y el entendimiento oportuno para que podamos cumplir el plan divino en nuestras vidas. Sigue agregando aquello que haga falta, si conocimiento, si compromiso, si responsabilidad cumplida, a través del poder que el Espíritu Santo obra en nosotros, que eso sea una realidad. Lo mismo y lo propio te ruego para con cada uno de los amigos, amigas de la iglesia que escuchan, y cada uno de los hermanos que de manera continua están unidos en diferentes etapas y tiempos en el estudio con nosotros. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Vamos a nuestro estudio para este día. El tema, testificar a los instruidos, y pone como ejemplo Nicodemo, nos hace pensar, no sé, me ha pasado en algunas ocasiones cuando tengo que presentar la palabra de Dios, estas buenas nuevas de salvación a un grupo de personas, y de repente alguien se sienta que usted considera es una persona que ha tirado muchas páginas para la izquierda, como nosotros decimos en un buen dominicano, y especialmente en lo que tiene que ver con el ámbito religioso. Grandes maestros que uno admira, y entonces uno como que se pone un tanto reflexivo. ¿Y qué puedo enseñar yo a esta persona que está sentada aquí? O si en ese caso se sientan algunos rabinos en términos de iglesia, para referirnos a esas grandes personas que conocen muy bien a fondo la palabra de Dios. Uno trata, con el conocimiento que tiene, de impresionar a algunas personas, pero se siente un tanto nervioso porque hay un gran rabino ahí, un gran maestro. No sé si le ha pasado a usted, Pastor Machuca, pero creo que es normal cuando uno siente que alguien tiene mucho conocimiento, no sabe cómo lo va a impresionar, se siente un tanto cohibido.
acción incorrecta, porque cuando uno trata con el pensamiento de hombre, el conocimiento de hombre, tratar de impresionar a otro falla, siempre porque falla. quien impresiona es el Espíritu Santo. Amén. Y cuando la gente utiliza el Espíritu Santo, o el Espíritu Santo lo utiliza a usted para hacer la exposición de su palabra, realmente queda impresionado. Por eso estamos haciendo esta parte introductoria, porque a quien estaremos estudiando en el día de hoy es a Nicodemo, un príncipe, un dirigente religioso, pero tenía ciertas necesidades, profundas necesidades en términos espirituales. Realmente es así, porque me ha pasado que cuando me he encontrado en esa situación que usted acaba de relatar, uno siente esa inclinación para poder buscar, quizás impresionar a esa persona que se encuentra en su medio, y también la otra persona puede darse cuenta si lo que se busca es impresionarla, porque puede ser un entendido en la materia o porque también conoce de la conducta humana y puede discriminar algunas cosas y ubicarlas en su justo contexto. En este caso, cuando estamos en medio de personas que entendemos que tienen un nivel de educación más alto, más acabado, más completo, usted lo que tiene es que ser auténtico y en su sencillez, en su trato y en su forma, presentar el mensaje dirigido por el poder del Espíritu Santo. Porque evidentemente cada uno de nosotros, una vez presenta un mensaje, sabremos si eso fue dirigido por Dios o si tuvo con otra intención. Y en este caso no nos escapamos a eso cuando estamos hablando de gente poderosa, de gente de un nivel económico holgado, rica, millonaria, comerciante, una persona que dirige el pueblo, el presidente, algún diputado, senador. O sea, de alguna u otra manera, cuando hay una familia de elevada reputación en la sociedad, si usted está preocupado por cómo impresionarlo, ponga esa actitud y llévese por lo que Dios quiere que usted entienda. Hay una cita que quiero utilizarla como introducción a lo que se quiere trabajar en la propuesta de este título de hoy: testificar a los instruidos. Nicodemo. Palabras de vida del Gran Maestro, en su página 231 y 232, en su versión digital, presenta estas declaraciones. El éxito en la proclamación del mensaje evangélico no depende de sabios discursos, testimonios elocuentes o profundos argumentos. Depende de la sencillez del mensaje y de la adaptación a las almas que tienen hambre del pan de vida. ¿Qué haré para ser salvo? Este es el anhelo del alma. Millares de personas pueden ser alcanzadas en la forma más sencilla y humilde. Los más intelectuales, aquellos que son considerados como los hombres y las mujeres mejores dotados del mundo, son frecuentemente refrigerados por las palabras sencillas de alguien que ama a Dios y que puede hablar de ese amor tan naturalmente como los mundanos hablan de las cosas más profundas que le interesan. Tremendo esto, pastor. Amigos, note usted cómo de manera natural podemos reflejar el amor de Dios en nuestra vida, trabajando de manera profunda, y en su sencillez es presentado una vida transformada por el amor de Dios. Es así. Hay un caso específico, cuando estamos haciendo mención de Nicodemo, sería bueno ponernos ya dentro del contexto para hablar un poquito sobre este personaje. Definitivamente la Biblia hace una descripción interesante de Nicodemo, un hombre culto, era gobernante entre los judíos, y entonces Jesús mismo se refiere a él como un gran maestro de Israel. O sea, fuerte eso, un gran maestro de Israel, un hombre que tiene mucho conocimiento, conocía muy bien las escrituras, tenía sed del Señor. ¿Cómo es esto? Gran maestro, un hombre rico, alto dirigente entre los judíos, conocía al dedillo el asunto de las leyes que regían a su pueblo, y sin embargo tenía sed del Señor. ¿Por qué decimos bien esto? Desde la perspectiva humana, hablar de Nicodemo podía parecer
desde la perspectiva humana, un seguidor de Dios. Guardaba todos los mandamientos, era un líder respetado entre los judíos, era poderoso y rico, y muchos consideran que estas cosas eran señales en aquel entonces de que Dios lo había bendecido. Sin embargo, resulta que estas apariencias superficiales eran únicamente eso, apariencias superficiales, y de eso está lleno el mundo, con grandes personas que manejan muchísimos temas en términos de la palabra de Dios. Y sería importante, pastor, que nosotros podamos ver cuál es la descripción que hace la Biblia sobre este caso. Vamos a leer en Juan capítulo 3. Usted da lectura a los versículos del 1 al 6 y yo estaré concluyendo del 7 al 12. San Juan capítulo 3, los versículos del 1 al 12. Nos dice la palabra de Dios: había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo: ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús: de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. El relato continúa en el versículo número 7 cuando dice: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Respondió Nicodemo y le dijo: ¿cómo puede hacerse esto? Jesús les respondió y dijo: ¿eres tú maestro de Israel y no sabes esto? De cierto te digo, que lo que sabemos hablamos, y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las cosas celestiales? Noten ustedes que Nicodemo se acercó a Jesús de manera secreta porque su orgullo no le permitía de manera abierta acercarse y presentarse como alguien que está interesado en Jesús, en hablar con él, en reconocer sus enseñanzas o un tipo de apoyo. Nosotros entendemos que en el diálogo que Jesús tiene con Nicodemo, todavía Nicodemo quiere mantener el status quo, porque se quiere mantener como lo que él es, un buen maestro y guardando las apariencias, pero Jesús, en la pregunta directa y el comentario que hace, le da a entender claramente que su necesidad del corazón queda descubierta ante Dios, que es Jesús con nosotros, Dios con nosotros, Jesucristo. Entonces, en ese diálogo el Señor le dijo directamente cuál era su necesidad, y esto movió y confirmó un poquito más que lo que Nicodemo quería confirmar, si este era el enviado de Dios. Este tipo de diálogo lo acercó de una manera que quedó convencido, y después de ahí notamos que le siguió, aunque no públicamente en un buen tiempo, pero estuvo convencido directamente con ese encuentro con Jesús. Es que lo que pasó con Nicodemo, y hemos destacado algunas informaciones que hay que prestarle mucha atención. Los títulos. Fariseo, era un doctor en la ley, era un conocedor, claro, un príncipe, la gobernante. Preparación. Exactamente. La influencia que tiene dentro de los religiosos. A veces hacen que la gente se crea que es muy grande, y cuando el texto bíblico dice que se acercó a Jesús secretamente, era porque se sentía medio avergonzado. Reconocía como un gran maestro solamente, no como un enviado de Dios. Aunque él dice, nadie puede hacer estas cosas si Dios no está con él. Quiere decir que Nicodemo se había apoyado en sus conocimientos, en la riqueza, porque era rico también.
era un hombre de poder, pero como sucede con muchas personas en la actualidad, cuando van a universidades, hacen doctorados, maestrías, doctorados, buscan una que otra especialidad, cuando le dicen, ¿y tú eres cristiano? ¿Tú eres de los religiosos? Se sienten avergonzados, aunque saben que en Jesucristo hay poder, pero no lo quieren manifestar públicamente, y algunos autores infieren que a eso de la medianoche, ya cuando todo el mundo estaba en su casa tranquilo, descansando, este gran maestro llamado Nicodemo invitó a Jesús, hizo una cita con él para conversar a solas porque no quería que el pueblo se enterara de que estaba interesado en las enseñanzas de Jesús. Y aquí, pastor, pues uno aprovecha el momento para hacer algún tipo de pregunta. Usted, amigo que nos escucha, que tiene cierta preparación, se siente avergonzado de Cristo, no quiere que lo vean, que usted se está identificando con ese nombre y quiere tener alguna cita de noche con Cristo porque no quiere que se enteren de que usted es un seguidor de Jesús. En esa situación se encontraba Nicodemo, reconocía que era un gran maestro, que tenía muchos seguidores y tenía inquietudes para conocer acerca de las buenas nuevas de salvación, y en esa entrevista que tuvo con el Señor Jesucristo fue tan impresionado porque el Espíritu Santo hizo su llamado, y entonces la reacción de Nicodemo es muy interesante cuando Jesús le dice, tú eres un gran maestro y no sabes cómo es el nacer de nuevo, y ahí empezó a explicar algunos detalles que todos necesitamos ciertamente conocer sobre el nuevo nacimiento. En este encuentro con Jesús, Nicodemo recibió una orientación sobre el plan de salvación. Fíjese que Jesús le dijo claramente que así como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así era necesario que él fuese levantado y a todos atraería hacia sí. En la muerte de Jesús vemos la confirmación de todo lo que hubo en ese diálogo de aquella noche. Cuando nosotros vemos a un Nicodemo que queda expuesto claramente en ese diálogo con Jesucristo, el Señor le revela que en su interior lo que él necesitaba era que entregarse por completo y dejarse dirigir por el poder del Espíritu Santo en su vida. Nicodemo, en el trato con Jesús, las apariencias quedan fuera de lugar porque el Señor conoce y le da a entender en este diálogo. Número 2, cuando se habla del nuevo nacimiento, se habla en el contexto del bautismo, se habla de una persona que muere al pecado y resucita una nueva vida. Siendo guiado por el Espíritu Santo, nosotros vamos a recibir el refrigerio espiritual que necesitamos. Siendo guiado por el Espíritu Santo, Nicodemo vería directamente cómo acercarse más y más a Dios, porque era realmente lo que él necesitaba, Pastor, no de apariencias. Pero usted está utilizando un punto muy importante, que es bueno revisarlo. Cuando dice, está citando lo que pasó en el Antiguo Testamento, en el tiempo de Moisés, cuando se levantó aquella serpiente, lo que le está diciendo a Nicodemo, porque le dijo en un momento determinado, tú eres maestro y no sabes cómo es esto, y le recordó parte de lo que dice el Antiguo Testamento. Todo lo que las Escrituras dicen acerca del Mesías, en este caso, que tiene su cumplimiento en mi persona, dice Jesús, es bueno que tú lo repases, porque el Antiguo Testamento, ¿de quién es que testifica? A mí. Dice el Señor. Entonces, lo que Jesús le está diciendo, esos conocimientos que tú tienes como maestro, tiene que llevarlo, tiene que actualizarlo, tiene que saber a quién se está refiriendo, porque todas las leyes, desde Moisés hasta los profetas, anuncian, apuntan a que Cristo iba a morir, y yo soy ese Cristo que está aquí hablando contigo. Es decir, pastor, que hay tantas personas que tienen conocimiento bíblico del Antiguo y del Nuevo Testamento, pueden citarlo, pero no han tenido un encuentro personal con Jesús. En ese momento, Nicodemo está teniendo un encuentro personal con Jesucristo, y las explicaciones que le dio sobre lo que las Escrituras hablaban sobre su persona lo impresionaron tanto que más adelante entonces entendemos, después de la muerte de Jesús, que el mismo Nicodemo se convirtió con su dinero como un sostén para la predicación de la iglesia, que apenas estaban haciendo solamente una noche, unas horas, con un encuentro especial con Jesús, cuando explica
las Escrituras, eso bastó para una conversión sincera de Nicodemo. Notamos que Nicodemo se acercó a Jesús porque fue convencido por sus enseñanzas. Una vez en este encuentro nocturno con Cristo, confirma que Jesús era el enviado de Dios. Y fíjense la declaración que se encuentra en el libro Los Hechos de los Apóstoles de la serie Conflicto, en su página 85-86. Aquí, de manera muy oportuna, se relata algo que pasó con Nicodemo. Nicodemo era miembro del Sanedrín y con otros había sido conmovido por las enseñanzas de Jesús. Al presenciar las maravillosas obras de Cristo, se había apoderado de él la convicción de que ese era el enviado de Dios. Por cuanto era demasiado orgulloso para reconocer abiertamente su simpatía por el maestro Galileo, había procurado tener una entrevista secreta. En esa entrevista Jesús le había expuesto el plan de salvación y su misión en el mundo. Sin embargo, Nicodemo había seguido vacilante, ocultó la verdad en su corazón y por 3 años hubo poco fruto aparente. Pero aunque Nicodemo no había reconocido públicamente a Cristo, repetidas veces había desbaratado en el Sanedrín las maquinaciones de los sacerdotes de destruir a Cristo. Cuando al fin fue crucificado, Nicodemo recordó las palabras que le había hablado en la entrevista nocturna en el Monte de los Olivos. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado. Y vio en Jesús al Redentor del mundo. Esa es la idea. O sea, aquí, con toda la autoridad del cielo, ese libro de Hechos de los Apóstoles, escrito por Ellen White, está confirmando lo que dice la palabra de Dios, lo que la Biblia dice. O sea, solamente bastó ese encuentro y esas reflexiones que Jesús tuvo con Nicodemo para que en el momento preciso se convirtiera en un defensor de la fe cristiana. Y es eso, pastor y amigos oyentes. La idea es que muchos de nosotros nos estamos ocupando solamente de adquirir muchos conocimientos. Podemos hablar del Antiguo Testamento, podemos decir muchas cosas del Antiguo Testamento y del Nuevo también, pero en el momento de accionar en favor del Cristo de Nazaret, hemos tenido nosotros un encuentro especial con Jesús que nos invite a defender lo que creemos con toda esa seguridad de que estamos hablando de un Cristo que salva, de un Cristo que tiene poder para perdonar los pecados, de un Cristo que nos invita a nacer de nuevo. Podemos decir eso nosotros con toda seguridad, así como sucedió con Nicodemo. Más adelante, aquella noche que para él fue tremenda, porque Jesús le enseñó la forma correcta de cómo nacer de nuevo, esto le sirvió para que se convirtiera en un gran defensor de la fe cristiana. Entendemos claramente esto. Una vida de opulencia, de poder, de liderazgo, de riqueza en este mundo no nos garantiza la vida eterna, no nos garantiza la vida futura para siempre. Sin embargo, lo que sí nos garantiza y nos da la confirmación de que sí somos aceptos ante Dios es un encuentro con Jesucristo. Y lo que pasó con Nicodemo es un ejemplo de muchos hoy que tienen esta oportunidad de que son quien son porque Dios le ha placido en bendecirlos y honrarlos. Pero necesitan tener un encuentro con Dios para que sean sus siervos y estén dispuestos, aunque se pierda la dignidad ante el mundo de una manera como se corresponde al nivel que tienen. No, mis queridos, todo eso queda en un segundo plano, porque lo mismo que pasó con Nicodemo, ya muchos de los que le homenajearon no le seguían, no le aplaudían, no se interesaban en él, al contrario, lo persiguieron. Defendió la iglesia naciente, después que se entregó, sirvió al Señor de todo corazón y puso sus bienes al servicio de la causa para patrocinar la predicación del evangelio y promover de alguna otra manera el avance de la verdad. Es importante que nosotros entendamos que aunque este hombre, según nos relata la lectura,
murió pobre en los bienes de este mundo, pero sin embargo defendió la verdad y se mantuvo firme hasta el mismo principio. Amén, amén. Yo quisiera que usted medite seriamente en esto. El libro Ministerio de Curación, en su página 164 y la página 165, nos dice algo para nosotros reflexionar seriamente. Que aquellos que trabajan por las clases altas se porten con verdadera dignidad, teniendo presente que tienen a ángeles por compañeros. Embargue su mente y su corazón, el escrito está. Tengan siempre colgadas en el aposento de su memoria las preciosas palabras de Cristo. Hay que estimarlas más que el oro o la plata. Oye, la persona que tiene recursos, tiene una vida material asegurada, usted no lo va a impresionar con sus teneres y su forma. Lo que va a calar en ese corazón es el poder de la palabra de Dios. Y decirle también a los ricos y los poderosos que tienen que dar una apertura. Si quieren entrar en el reino de los cielos, no se apoye en el poder, la fama, las riquezas, porque pueden ser un bastón de cristal donde usted se apoya y fácilmente se puede caer. Y nosotros tenemos que tener la seguridad de que cuando presentamos la palabra, no importa a la persona sea rica o poderosa, puede quebrantar el corazón orgulloso y dejar que Cristo Jesús haga las transformaciones del lugar mediante el Espíritu Santo. Amén. Es así como estamos llegando a la parte final de nuestra entrega de Radio Amanecer en Estudio. Hoy tuvimos un tema muy, pero muy interesante, donde hablábamos acerca de testificar a los instruidos, el caso de Nicodemo. Pastor, si fuera tan amable de despedirnos en oración. Glorioso Padre Celestial, en este momento nos encontramos ante tu presencia, rogándote, oh Señor, que seas propicio a nosotros que somos pecadores. Que tu gracia divina, por el poder del Espíritu Santo, regenere todo lo que somos, nos restaure y nos transforme de tal manera que podamos ser hombres y mujeres conforme a tu santa y divina voluntad. Amén. No importa el estatus social, el nivel o la clase a la que pertenezcamos, ayúdanos a que te podamos exaltar y que por sobre todas las cosas tu palabra ocupe el centro en nuestras vidas. Amén. Ayúdanos a seguir la verdad y a practicarla en amor con los demás. En el nombre de Jesús. Amén. Para aquellos que quieren mejorar su vida devocional, para los que necesitan ayuda espiritual, para todos los que desean un contacto diario con Dios, hemos presentado Radio Amanecer en Estudio, un alimento espiritual para tu alma.